Hola Docs, buenas tardes. Esta es la segunda parte de la clase uno. Es el tema 2, pero al ser muy corto, pues lo vamos a ver junto con el tema uno. Este tema es el famoso tema desarrollo de medicamentos. En este vamos a hablar, a ver, dejen justo mi pantalla. Ah, no, está bien. Ahí está. Bueno, en este tema lo que les decía es que vamos a hablar acerca del desarrollo de medicamentos. Primero que nada, aquí vamos a hablar un poco acerca de, pues, este proceso que es, no sé, desde que nosotros tenemos a nuestra tableta hasta que diga a nuestra molécula, ¿no? Una molécula nueva que nosotros hemos descubierto, hasta que esta tableta ya puede ser comercializada. Bueno, esta molécula, ¿no? Con un efecto. Pero hace sentido que este proceso, desde que nosotros descubrimos una molécula hasta que se comercializa, ya nosotros la podemos tener, pues debe haber cierto control o sea, intermedio para que pues lo que estemos dando al final sea seguro, ¿no? Porque no vamos a dar algo que no se haya probado por el hecho de que puede causar más problemas de los que se busca solucionar, ¿no? Entonces, este proceso es lo que nosotros vamos a denominar como el desarrollo de medicamentos, ¿ok? Para ello, pues tenemos que hablar un poco acerca de la investigación farmacológica, porque bueno, este proceso no se lleva de la noche a la mañana, sino que son, como les digo, pasos que tenemos que ir viendo poco a poco. En sí, ¿en qué consiste esta investigación farmacológica? Bueno, la investigación farmacológica se va a definir como el proceso por el cual los investigadores, o sea, los expertos en el desarrollo de estos fármacos, pues va a ser los que van a descubrir, estudiar, evaluar y aprobar nuevos fármacos. Y esto pues con el fin de mejorar o tratar algunas enfermedades, específicamente nosotros, seres humanos, porque ahorita estamos hablando de ello, ¿no? Y esta investigación se divide en dos grandes fases, por decirlo de una forma, en las cuales vamos a tener la fase preclínica y la fase clínica, ¿ok? Y como su nombre lo dice, pues una va antes que la otra. Pero ¿cuál es la diferencia que tienen que conocer de estas dos fases, tanto la preclínica como la clínica? Bueno, que en una se van a trabajar ya en seres humanos, mientras que en la otra no. Entonces, la fase preclínica se va a caracterizar por evaluar a los compuestos que nosotros hemos descubierto recientemente, pero no en seres vivos, no en seres humanos, sino en cualquier otro tipo de ser vivo, ¿no? O no en ser vivo, sino, por ejemplo, en algoritmos, ¿no? En computadoras, que ahorita veremos un poquito más acerca de eso. Pero la fase preclínica, como lo dije, va a evaluar un compuesto, pues hay que ponerlo como un nuevo compuesto, algo que se haya descubierto, ¿no? Una molécula que vemos que puede llegar a tener un efecto terapéutico en modelos animales o sistemas, que ahorita vemos estos sistemas, antes de ser ya administrado en seres humanos. Administrado en seres humanos, en nosotros. Y bueno, nosotros estamos hablando de que en modelos animales o sistemas, pero ¿a qué sistemas nos estamos refiriendo, no? Pues estos sistemas pues pueden ser de varios tipos. Pueden ser sistemas in vitro, in silico, aunque también pueden ser in vivo. Pero justamente estos sistemas in vivo son a lo que nosotros vamos a reconocer como los modelos animales, ¿ok? Pero ahorita hablaremos un poquito más de eso. Por otra parte, la fase clínica, como ya lo había mencionado, pues esta es la fase de estudio en la que ya se va a realizar en seres humanos. Y eso sí hay que anotarlo, porque luego pueden llegar a preguntarlo. Entonces, pero pues no es muy difícil o muy fácil que se confunda, ¿no? Entonces hay que anotarlo. Va a ser la fase de estudio que se va a llevar a cabo en los seres humanos. Seres humanos. Y lo que tienen que saber de esta
de esta fase clínica es que aparte se subdivide en 4 subfases, ¿ok? Entonces, anotemos eso. Y ahorita veremos cada una de ellas. ¿Qué es lo que más preguntan de este tema? ¿Ok? Tiene 4 subfases. Y bueno, hablemos un poquito acerca de las características que va a tener estas dos como fases, ¿no? Del desarrollo de medicamentos. En la fase preclínica, ¿cuál va a ser el objetivo principal? Pues aquí lo que se busca es determinar cuál es el efecto farmacológico de la nueva molécula que nosotros hayamos descubierto, ¿no? O sea, si ya tenemos la molécula, pero ahora, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que puede llegar a hacer en un sistema vivo? Todavía no en seres humanos, porque tenemos que tener la certeza de que hace algo bueno, ¿no? Entonces, en esta fase preclínica, pues buscamos determinar los efectos farmacológicos de la nueva molécula, ¿no? O sustancia que hayamos descubierto. Efectos farmacológicos. Otra cosa, pues igual, hace sentido que en esta busquemos evaluar las cosas más horrendas que puedan llegar a pasar, ¿no? Entonces, en este evaluamos toxicidad. Evaluamos toxicidad aguda, o sea, que un poco periodo de tiempo después de administrar esta molécula, subaguda y crónica. ¿Ok? La clave es que estamos buscando los efectos tóxicos o adversos que puede llegar a tener esta nueva molécula. También, si estamos hablando de que se buscan determinar los efectos farmacológicos, pues en esta fase clínica, en esta fase preclínica, perdón, se busca determinar el mecanismo de acción. Es decir, qué es lo que hace nuestro cuerpo específicamente, con qué se une, si inhibe algo, activa algo, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Y hablando acerca de toxicidad, otros puntos que se derivan de aquí es que se busca determinar la dosis letal 50, ¿ok? Ustedes dirán, ¿qué es eso? No se preocupen, eso lo iremos viendo a lo largo del curso, pero lo que ustedes tienen que saber sobre esto es que la dosis letal 50 se refiere a qué dosis de la molécula que nosotros estamos dando el 50% de la población, o sea, de la población que nosotros administramos, o ya sea población celular, animales o humanos, pero pues aquí no estamos hablando de humanos, mueren, ¿ok? Determinar la dosis letal 50, que se abrevia como TL50, ¿ok? Y también, bueno, eso. ¿Y qué otra cosa también se evalúa aquí? Esto es más en animales, o sea, en sistemas in vivo, es evaluar teratogenicidad. Si lo recuerdan de embrio, teratogenicidad se refiere a estos efectos que puede llegar a tener una sustancia en el feto y que pueden alterar tanto su desarrollo, no sé, su metabolismo y como la formación en sí del mismo, ¿no? Puede llegar a afectarlo y pues no queremos eso. Y aparte de la teratogenicidad, otra cosa grave que se busca evaluar aquí, pues es la carcinogenicidad. Es decir, si esta sustancia, carcinogenicidad, si esta sustancia, pues no causa algún tipo de cáncer o nos hace que estemos predispuestos a esto, ¿no? Y pues sí, justo en la fase preclínica lo que se busca es evitar lo peor, ¿ok? Porque aquí todavía no estamos utilizando humanos, porque imagínense evaluar todo esto en un humano, pues no sería ético, no se podría, ¿no? Por otra parte, en la fase clínica, ahorita ya que estamos con humanos, pues aquí ya se confirma que el fármaco sí es seguro en humanos o que sí es bien tolerado, ¿no? Entonces hay que anotar eso. Afirmar que el fármaco sí es seguro en humanos, porque pues en la fase clínica, preclínica, pues vemos si es segura en organismos vivos o en sistemas vivos, pero aquí ya vemos si en seres humanos es seguro y bien tolerado. Y bien tolerado. Aquí, si ya evaluamos la seguridad, ¿qué sigue? Pues determinar las dosis adecuadas para
para la enfermedad que nosotros buscamos curar, ¿no? Entonces pongámoslo, determinar dosis adecuada. ¿Adecuada con respecto a qué? Pues adecuada para evitar o tratar de curar algún tipo de enfermedad, ¿no? Y a partir de esto, de la dosis adecuada, pues podemos determinar su eficacia terapéutica. A la eficacia terapéutica nos referimos tiene que ver con lo mismo, con la dosis adecuada, que si el fármaco cura o no la enfermedad que estamos tratando, ¿no? Si sí o no, lo hace con cuánta dosis, y aquí ya vamos valorando si realmente funciona, ¿no? Si es eficaz, si realmente resuelve lo que nosotros queremos que resuelva, ¿no? O sea, que el fármaco resuelva literalmente. Otro punto es aquí ya identificar y monitorear, que vamos a monitorear reacciones adversas, pero ya en condiciones reales, en condiciones tanto en seres humanos, como veremos ahorita en las fases de la fase clínica, pues en poblaciones ya grandes para poder como simular, por decirlo de una forma, a la población en general. Monitorear reacciones adversas. ¿Ok? Y pongámosle en condiciones entre paréntesis, reales, porque ya es una condición real cuando está en el mercado, ¿no? Y eso pues ya es casi la última fase de la clínica, entonces no es como que en toda la fase clínica se evalúe esto. Pero bueno, en general esto es lo que ustedes tienen que saber, como un poquito de contexto sobre el desarrollo e investigación en fármacos. Pero bueno, hablemos un poquito acerca de esta fase preclínica y qué es lo que se lleva a cabo, ¿no? Les dije que se hablaban de sistemas in vitro, in silico, ex vivo. Aquí no lo puse, pero bueno, hay que ponerlo, ex vivo. Bueno, este no, pero aquí el otro, ex vivo. Pero bueno, veámoslos aquí. Esto, pues la verdad, esto no se los van a preguntar, entonces por eso no es como que importante detallarlo con pizarrón, pero un poquito para que ustedes vean los diferentes tipos de modelos que podemos utilizar en la fase preclínica. Primero tenemos el in vitro. In vitro se refiere a todos estos sistemas o modelos que se vayan a llevar a cabo en tejidos celulares o en receptores, pero la característica es que estos tejidos o receptores, ya sea enzimas o cualquier otro tipo de molécula, pues van a ser aislados. Es decir, no se van a encontrar, por ejemplo, no los vamos a estudiar dentro de un organismo vivo, sino se van a aislar. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra caja Petri y específicamente aquí vamos a poner muestras de algún tipo de célula o tejido y ahí es donde vamos a analizar la respuesta al fármaco, más no lo estamos viendo en un organismo vivo, ¿no? Por ejemplo acá. Entonces esa es la diferencia o esa es la característica que se van a llevar a cabo dentro de sistemas aislados. ¿Y qué se busca aquí? Pues al ser aislado estamos de acuerdo que es como el lugar donde más nos vale madre si es bueno o no. Tiene sentido, ¿no? A un animal, pues esto sí todavía es como, todavía hay menos limitaciones. Entonces aquí lo que se busca es afinidad por el receptor. Podemos, por ejemplo, aquí poner un tejido, una parte del tejido específico donde está el receptor al que nosotros queremos que se una. Entonces, pues aquí lo que vemos es la farmacodinámica inicial. Les había ya comentado en la clase anterior que justamente la farmacodinámica se refiere a los efectos que va a tener el fármaco en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, qué mejor que ver cómo es que va a interaccionar con el receptor que va a causar todo lo demás, ¿no? Entonces, aquí se evalúa la afinidad por el receptor. También podemos ver la actividad biológica, por ejemplo, qué es lo que le hace si se une a ese receptor, ¿no? Mata la célula, no se promueve su proliferación, que sintetice citocinas, que inhiba la síntesis de citocinas, o si se une a enzimas, pues si hace que aumenten su actividad catalítica o las inhiba, ¿no? Así como la citotoxicidad, ¿no? Si nosotros administramos células para ver qué es lo que hace este fármaco o esta sustancia en estas células, pues ver si las mata o no las mata, o aumenta su proliferación, disminuye su proliferación, todo eso. Así como los mecanismos de acción molecular, ¿no? Justamente tiene que ver con la afinidad del receptor y la actividad biológica, que es lo que hace la molécula al unirse a su receptor.
Después tenemos a los modelos in vivo. Estos, como su nombre lo dice, pues ya tiene que ver con organismos completos. Generalmente los animales que más se ocupan en este tipo de estudios van a ser especies roedoras, como lo son los ratoncitos blancos, los típicos que nosotros vemos en las películas, ¿no? Y una especie no roedora. Normalmente lo que se ocupan son perros o también se pueden ocupar monos, ¿no? Aunque cada vez este tipo de modelo de estudio pues está más limitado y cada vez es más controversial por el hecho de que ya estamos ocupando organismos vivos para poder comprobar los efectos farmacológicos de ciertas sustancias, ¿no? Y pues suena un poquito feo, ¿no? Porque simplemente estamos ocupándolos para ver si los matan o no y si los debemos ocupar en nosotros. Entonces cada vez esto pues se están buscando alternativas, ¿no? Y justamente aquí llegamos con otro sistema que es el sistema ex vivo, que en este ya se utilizan tejidos, órganos completos, no sé, un corazón, un intestino completo, que son extraídos de animales, ¿no? Principalmente. Es muy rara vez que se ocupen tejidos u órganos humanos, ¿no? Pueden utilizarse los que son donantes, ¿no? O sea, si se donan, pues se utilizan, pero pues eso casi no pasa, ¿no? Son los órganos que se donan, mejor se ocupan en pacientes que requieren esos órganos. Entonces, se ocupan principalmente animales. Por ejemplo, preparaciones de intestino, corazón, cerebro, etcétera, ¿no? Y aquí pues ya pueden hacer una evaluación más como real, por decirlo de una forma, que si ocupan sistemas in vitro, pero sin tener que ocupar, ¿no? Este tipo de, de sistemas in vivo ya con animales. Y a partir de eso, cada vez toma más fuerza el siguiente tipo de modelo, que son los in silico. Cada vez con el aumento de la tecnología, ¿no? Con el desarrollo de superchips, supercomputadoras, inteligencia artificial y todo eso, pues se ha optado por utilizar modelos en computadoras y modelos matemáticos, ¿no? Con modelos, con algoritmos, nosotros en computadoras podemos simular interacciones farmacológicas entre moléculas nuevas con eh, receptores eh, o blancos moleculares que estén en nuestro cuerpo, ¿no? El objetivo, aunque pues, no es tan fiel como los anteriores, aquí lo que se busca es predecir la interacción justamente del fármaco con los blancos moleculares, así como la famosa farmacocinética, ¿no? LATME, así como su toxicidad. Esto antes de probarlo en sistemas vivos. Generalmente este es como el primero que se hace para poder, actualmente, ¿no? Para evaluar si no causa algún tipo de efecto o que podamos evitar ese efecto en los tejidos vivos antes de comenzar, ¿no? Y les digo, aquí se ocupa el modelado molecular, la relación, la actividad, o sea, su estructura, con cómo se relaciona con su actividad y así poder predecir más interacciones, ¿no? Y, como lo habíamos mencionado, predicción de toxicidad. Por último, esto ya es como más sorprendente y más de lo más actual, es el papel de la bioingeniería y cómo este ha tomado como fuerza cada vez más y cómo estos modelos, la verdad, también me vuelan la cabeza. Principalmente estos modelos ya se basan en modelos tridimensionales que simulan órganos humanos. Aquí ya lo que estamos haciendo es, a través de tecnología, poder simular con materiales sintéticos órganos. Eso está muy loco porque aquí ya no estamos ocupando tejido vivo, sino estamos creando tejido, simulando al tejido vivo, ¿no? No sé, me recuerda eso con un poquito a visión de Avengers, ¿no? Algo así. Y bueno, principalmente como hígado, riñón, barrera hematoencefálica, barrera hematoalveolar, ¿no? Los pulmones también se ocupa muchísimo. Y aquí estos se utilizan más como para igual ensayar toxicidad y metabolismo y de una forma más como real. Es mucho más real que estos modelos in silico, menos obviamente que el in vivo y ex vivo, pero igual mejor que el in vitro, pero igual son muy caros. ¿Y esto con qué se hace? Pues evitar cada vez, les digo, cada vez es más controversial ocupar tejido animal y animales en general. Entonces, pues se está como viendo este camino de la bioingeniería. Y por ejemplo, aquí les pongo ejemplos. Los modelos 3D celulares. O sea, nosotros ya conocemos estos, ¿no? Los 2D, donde pues podemos ver células sobre una caja Petri, pero pues no es como que estemos viendo el órgano en sí, ¿no?
Pero, por ejemplo, acá ya tenemos eh, modelos que están simulando cada vez más fidedignamente a los órganos. Y esto a partir de materiales sintéticos. Y otro, como algo que me voló la cabeza, igual que tiene que ver con bioingeniería, son los famosos órganos en un chip. Esto es muy, muy curioso y como muy interesante. La verdad no soy experto en esto, sino leí un poquito acerca de ellos y me parece sorprendente que es en, eh, en modelos pequeños hechos a base de materiales sintéticos, nosotros creamos microambientes que simulan ciertas zonas o regiones o tejidos de nuestro cuerpo. Y estos también ocupan sistemas como microtuberías, o sea, por decirlo de una forma, no es el nombre correcto, y ocupan como justamente estas microtuberías con fluidos por dentro para poder simular como este movimiento tanto de nutrientes como en el citoplasma, como irrigación sanguínea de los tejidos. Y es muy, muy curioso. O sea, por ejemplo, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro. Los pueden buscar en internet. Y los hacen como con diferentes capas para poder ir simulando la estructura de, del órgano. Y está bastante cool. Por ejemplo, había leído acerca de uno que habían hecho de pulmón. Específicamente de la interacción entre los alveolos y el capilar. Cómo es el intercambio gaseoso. Y vieron cómo si le agregaban moléculas proinflamatorias, ustedes ya verán citocinas proinflamatorias como es el TNF-alfa, justamente donde estaba el alveolo, se reclutaban células del sistema inmune e iban a ese lado, o sea, dentro de este sistema, o sea, por medio de las, les digo, las microtuberías, que no se llaman así, pero bueno, y veían cómo se llevaba a cabo una respuesta muy parecida a la que pasaría si nosotros hacemos lo mismo en nuestro organismo. Entonces, esto es el futuro, estos órganos en un chip. Entonces, pues cada vez esperemos verlos más, ¿no? Entonces, ahora sí, ya hablando un poquito de esto que es, como fue un poquito más de introducción de la fase uno, de la fase preclínica, pues ya veamos un poquito más acerca de la fase clínica, que esto es lo importante. Les digo, se divide en cuatro, fase uno, fase 2, fase 3 y fase 4. Veamos de qué se trata la fase uno. Hablamos de que ya en la fase, en la preclínica, pues evaluamos si era realmente seguro, o sea, no mataban al tejido vivo. Entonces aquí ya es hora de ver cómo interactúa con humanos, ¿no? Esta fase clínica pues ya va a ser en nosotros. Entonces, ¿cuál es la característica principal o el objetivo de esta fase uno? Es evaluar la seguridad, la tolerabilidad y la farmacocinética del fármaco en un ser humano. ¿Ok? Eso es la clave que ustedes tienen que saber de esta fase uno. Seguridad, es tolerable y cuál es su liberación, administración, distribución, metabolismo y eliminación dentro del cuerpo humano. ¿Ok? Entonces anotemos eso. ¿Cuál es el objetivo de la fase uno? Evaluar la seguridad, tolerabilidad y fármaco cocinética del fármaco. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que hacer. Ok, ahora hablemos acerca de la metodología. ¿Cuáles son los estudios o, sí, los ensayos que se van a utilizar en esta fase? Principalmente, aquí se utilizan ensayos conocidos como dosis única creciente. ¿Y a qué nos referimos con eso? Hagan de cuenta que aquí tenemos una gráfica, ¿no? Y aquí tenemos concentración del fármaco y aquí tenemos su efecto. Efecto farmacológico. Entonces, lo que se busca aquí es, si nosotros vamos aumentando la dosis, ¿qué pasa con el efecto? ¿Aumenta? ¿Disminuye? ¿Se queda igual? ¿O qué pasa? A eso nos referimos. Y tiene sentido, ¿no? En estos vamos a evaluar principalmente qué es lo que sucede. O sea, qué es lo que hace el fármaco en nuestro cuerpo. Entonces, anotemos. Principalmente, los estudios que se van a ocupar son estudios
de dosis creciente. Ahí, dosis creciente. También se ocupan estudios abiertos, específicamente simple ciego. Es decir, ¿a qué nos referimos con eso? Simple ciego se refieren a estudios en los que el paciente no conoce si se le está dando un fármaco con efecto terapéutico o no, ¿ok? Entonces, para evaluar un poquito más si causa un efecto o no, y no es como más una predisposición del paciente, ¿no? Lo que vimos la semana, en la clase pasada, ¿no? Lo del efecto placebo, el efecto nocebo. Y aquí, clave de estos estudios, es que cualquiera que se hagan no son comparativos. ¿A qué nos referimos con eso? Veremos que en las siguientes fases, pues nos gusta querer comparar si el fármaco que nosotros estamos estudiando, que estamos desarrollando, tiene efectos similares con fármacos similares en el mercado, ¿no? No sé, si nuestro fármaco lo que queremos es que reduzca la glucosa en pacientes diabéticos, pues compararlo con otros fármacos que ya están, ¿no? Por ejemplo, no sé, insulina o eh, metformina, por ejemplo, ¿no? Ver si tienen un efecto mayor, un efecto menor o con respecto a la dosis, qué es lo que cambia. ¿Ok? Además, también otro tipo de estudios que se ocupan son estudios de interacción farmacológica. ¿Ok? Es ver, es decir, interaccionan con otros fármacos, no, ¿qué sucede? ¿Ok? Entonces, ese es el principal objetivo, la principal metodología que vamos a utilizar en esta fase 1. Tipo de población, ojo aquí, esto sí se los pueden llegar a preguntar y es muy fácil de recordar. ¿Sí? ¿Están de acuerdo que si nosotros estamos evaluando seguridad, tolerabilidad, farmacocinética, no vamos a dar esto en pacientes con la enfermedad, ¿no? Queremos primero evaluar qué es lo que le pasaría a al fármaco en un paciente normal, en un paciente estandarizado. Por ende, la población van a ser pacientes sanos, ¿ok? Solo hay una excepción. En fármacos que tengan que ver con enfermedades terminales, por ejemplo, cáncer, ¿no? Y característicamente estos fármacos eh, pues son demasiado tóxicos para los pacientes normales, porque obviamente están como hechos con la finalidad de atacar problemas demasiado malignos, entonces en un paciente normal causarían daño. Pero como en estos pacientes terminales, pues el riesgo-beneficio es mucho más alto que en un paciente normal, pues solo excepto en pacientes terminales, se pueden ocupar, pueden participar en esta fase, ¿no? O tratamientos que son tóxicos, ¿no? Pacientes terminales o con enfermedades poco frecuentes. Esa es la única excepción. Pero de ahí todos los demás son pacientes sanos. Ahora, la muestra. Aquí en la muestra nos referimos a la cantidad de personas que van a estar participando en esta fase. Esta fase se va a caracterizar por tener participantes de 10 a 100 participantes. ¿Ok? Lo único que tienen que saber. Pero sí, traten de memorizárselos. Pero van a ver que la diferencia es muy grande entre cada uno. Entonces es fácil acordarse. 10 a 100. Duración. El Goodman dice que 1 a 2 años. Pero otras bibliografías y en estudios realmente dicen que no se tardan tanto. Que se tardan aproximadamente de semanas a meses. ¿Ok? Porque realmente igual requieres mucho dinero para poder llevar a cabo esto. Entonces, para ustedes, para el departamental, que no creo que se los pregunten, pero la duración es de 1 a 2 años. Puntos extra clave. Si aquí estamos viendo cómo el fármaco actúa por primera vez en un humano, pues aquí también se van a determinar dosis seguras. Dosis que no afecten a una persona normal.
Dosis seguras. Igual, aquí se identifica dosis máxima tolerada. Es decir, hasta qué dosis en un paciente sano no se causan todavía efectos adversos que pueden atentar contra su salud. ¿Ok? Y también, ojo, aquí no se busca eficacia clínica todavía. No se busca. ¿A qué nos referimos? Aquí todavía no estamos buscando si sí hace lo que nosotros queremos que haga en pacientes con una enfermedad, ¿no? Si estamos hablando de diabetes, aquí todavía no estamos viendo si sí ayuda a personas diabéticas, porque hace sentido, ¿no? O sea, no estamos con ellos todavía. Eficacia clínica. Ahora sí, la fase 2. Una vez que ya hemos visto todo esto, aquí ya lo que se busca es evaluar la eficacia preliminar, ¿ok? Y establecer un rango, aquí pongamos esto azul, un rango de dosis terapéutico. Aquí ya lo que buscamos, ahora sí, es ver, ¿el fármaco funciona? Sí o no. Y si vemos que sí funciona, pues establecer un rango en el que ya empieza a funcionar y empieza a cambiar el rumbo de la enfermedad. Y en qué rango, pues ya el rumbo de la enfermedad ya no lo cambia y ahora ya está generando efectos adversos. Metodología. Aquí ya se ocupan estudios aleatorizados, pero característicamente controlados. Esto realmente nunca no se los van a preguntar en el departamental, o sea, qué tipo de estudios se hacen. Pero sus profesores luego pueden ser manchados, entonces, pues, para que ustedes los conozcan. También estudios doble ciego. Y aquí ya no es simple ciego. Aquí en la anterior, pues decíamos, sí le damos el fármaco o no. Pero en los doble ciego, aquí ya puede, o sea, los investigadores pueden no saber cuál es el fármaco, igual para evitar algún tipo de sesgo, ¿no? O sea, en el anterior, todos los investigadores saben cuál es el fármaco y cuál no. Aquí, muchos investigadores, obviamente algunos tienen que saber porque si no, no se puede llevar a cabo el estudio, quiénes tienen un placebo y quiénes sí tienen el fármaco real. ¿Ok? Entonces aquí podemos comparación de placebo a placebo o el tratamiento. ¿Ok? Aquí también se evalúa. Ok, aquí creo que no se los dije bien, pero bueno, ajá. En estos estudios. ¿Qué puse? Estudios dosis creciente. Aquí les digo, aquí no estamos buscando si los efectos farmacológicos, o sea, están ayudando a la enfermedad, sino simplemente estamos viendo que si a más dosis, ¿qué es lo que causa? Nada más, ¿ok? Aquí llevamos evaluar dosis respuesta, ¿ok? Esto sí es muy importante que lo tengan. Dosis respuesta. Muy similar a lo demás, pero la diferencia es que aquí es que si vamos aumentando nosotros la concentración del fármaco, la respuesta que nosotros queremos, ¿cómo es? ¿Se está acercando la respuesta o no? ¿Saben? O sea, no sé si me explico. Aquí ya estamos buscando, si aumentamos más la dosis, aumentamos más el efecto que nosotros queremos. Eso es lo que ya se evalúa aquí. El tipo de población, aquí, ojo, ahora sí, es la primera fase en la que ya se ocupan pacientes con la enfermedad. Específicamente, vamos a borrar esto, con la enfermedad, pero característicamente no es cualquier enfermedad, o sea, tienen que tener la enfermedad objetivo. ¿A qué nos referimos con la enfermedad objetivo, Tomás? La enfermedad objetivo es decir que, por ejemplo, si nosotros estamos evaluando fármacos que actúan sobre diabetes, los pacientes tienen que tener específicamente
diabetes. Pero ojo, los pacientes que estén en esta fase no pueden tener algún otro tipo de comorbilidad, es decir, algún tipo de otra enfermedad. No pueden ser hipertensos, no pueden, no sé, tener Alzheimer, migraña, etcétera. O sea, solo tienen que tener la enfermedad que nosotros estemos buscando tratar, ¿ok? Solo la enfermedad, ¿ok? Muestra, aquí ya aumentamos. Si la otra era de 10 a 100, esta va de 100 a 500 participantes. Y esta dura de 2, 3 años. ¿Ok? Esto sí. Les digo, la duración no se la aprendan, pero la muestra sí. Porque luego pueden llegar a preguntarles, no específicamente la muestra, pero se las pueden poner como pista. Entonces, si ustedes más o menos saben, les pueden decir, no, de que participaron 50 pacientes. Ustedes ya más o menos, si les preguntan de la fase 1, ustedes chance no saben lo que les preguntaron, pero ya más o menos saben por la muestra, ¿ok? Como que ustedes van tanteando, a eso me refiero. ¿Qué se busca principalmente en esta, como otros puntos clave, perdón? Que aquí se identifican los efectos, ojo con la palabra, terapéuticos iniciales. Otro punto importante es que aquí hay comparación entre el placebo y el fármaco, el fármaco que nosotros estemos estudiando. Comparación. Fármaco. ¿Ok? ¿Qué tanto cambia o afecta la enfermedad? ¿Cómo afecta en la enfermedad el fármaco, no? Y otra característica muy importante de esta fase, si yo les digo que aquí pacientes solamente con enfermedad objetivo, pues esta fase es altamente supervisada, altamente controlada. Porque aquí ya estamos observando los primeros efectos que tienen en pacientes con la enfermedad, ¿no? Entonces, esa es la característica o las características importantes de estas dos fases. Ahora, pasemos con la fase 3. Si ya tenemos esto, ¿qué buscamos aquí? Si ya tuvimos la eficacia preliminar, aquí lo que buscamos es confirmar la eficacia terapéutica del fármaco. Aquí ya empezamos a comparar tratamientos empezamos a comparar el fármaco con tratamientos ya existentes contra ello. Volvemos, si ya estamos con diabetes, pues comparamos nuestro fármaco con tratamientos de diabetes, no sé, justo metformina, inhibidores del SGLT2, bueno, no sé, la dapagliflozina, ¿no? No importa, pero fármacos con diabetes, ¿no? Entonces, el objetivo es confirmar la eficacia, así como tratamientos ya existentes y evaluar seguridad a gran escala. Porque verán que aquí ya son pacientes, o sea, más cantidad de pacientes. Ahora, metodología. Aquí lo único importante y característico que ustedes tienen que saber es que aquí se llevan a cabo los famosos ensayos multicéntricos y multinacionales. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con eso? Con estudios multinacionales, por ejemplo, aquí estamos en México, puede que aquí se esté estudiando el fármaco. Aquí, en el centro del país, también se está estudiando el fármaco y sus reacciones, o sea, y con una población específica. No sé, por ejemplo, por acá, por Yucatán, se está estudiando igual al fármaco. Y multicéntricos nos referimos a que si se está estudiando en México, se está estudiando en Estados Unidos, se está estudiando, por ejemplo, en Brasil, en Europa, no sé, Alemania, Italia, Francia, etcétera, o en China, Rusia, Nueva Zelanda, etcétera. Pero multicéntrico nos referimos a que se está llevando
a cabo estudios sobre este fármaco en diferentes partes o en diferentes regiones, ya sea a nivel nacional, multinacional o a nivel mundial, multicéntrico, ¿ok? Y esto sí, ojo, ¿cuál es la fase en la que se llevan a cabo los primeros estudios multicéntricos o multinacionales? Es en la fase 3. Esto sí lo llegan a preguntar. Entonces, importante. Igual aquí se busca monitorear las reacciones adversas como un poquito más a detalle. RAMS y eficacia clínica, ¿ok? Y es como ya para confirmar la eficacia clínica, porque ahorita verán que después de esto ya. Pero bueno, tipo de población, pacientes con la enfermedad. Pero aquí ya no somos tan estrictos. Aquí ya pueden tener otro tipo de, ¿cómo se llama? Comorbilidades, ¿no? Menos estrictos con esto. Entonces, eso. Muestra, aquí ya es grande, de 500 a miles, aproximadamente a 5000, ¿no? Normalmente se dice que la fase 3 es de cientos a miles. Entonces, no es como que tenga un límite específico. Puede tener más, menos, ¿no? Pero no importa. Pero sí, más o menos, con que ustedes recuerden que la fase 3 es de cientos a miles, ya la hicieron. Y que dura de 3 a 5 años. Características clave es que estos estudios pues ya tienen un alto valor estadístico y clínico. Aquí ya estamos evaluando cada vez más, aquí es como que ya decimos, no, pues el fármaco ya va en serio. Aquí ya el fármaco es muy probable que ya se pueda comercializar, ¿no? En las anteriores, pues hay mucha probabilidad de que no lleguen a la luz, entonces, pues realmente los estudios no nos sirven tanto a nosotros como profesionales de la salud, ¿no? Pero esto es un poquito ya más, ¿sí? Con alto valor. Estadístico y clínico. Y aquí lo importante es que en esta fase se van a recopilar todos los datos para poder solicitar la comercialización del fármaco y su autorización. Entonces, recopilación de datos para poder solicitar la comercialización del fármaco. ¿Y por qué digo esto? Bueno, ok, esto es lo importante que ustedes tienen que saber de la fase 3. Pero ¿por qué digo esto de la comercialización? Porque entre la fase 3 y la fase 4, por eso lo puse aquí a la FDA, porque es la principal encargada, entre esas dos fases se lleva a cabo la aprobación del fármaco, ya como venta en la población en general, ¿ok? Entonces, en esta fase todavía no se aprobó, pero en esta fase ya. Y esto es muy importante porque se los pueden llegar a preguntar. De hecho, lo preguntaron en el examen. Les pueden preguntar, ¿cuál es la fase que procede a la aprobación de su comercialización por la FDA? ¿Qué dirían ustedes? Procede. Fase 4 correctamente. Y si les digo, ¿cuál es la fase que precede a la autorización para su comercialización por la FDA? Específicamente justo, la fase 3. Así se los pueden preguntar. Y esto es porque la FDA es como la Food and Drug Administration, que es como como la que todos siguen, como la que se autoriza, tú dices, está bien, y si no, pues no. Como la que todos siguen, es de Estados Unidos. Pero pues tienen que saber que en México es la COFEPRIS. Entonces lo pueden preguntar de las dos formas, ¿no? Y bueno, una vez que ya dijeron, no, pues tus papeles todo chido, vimos que se administró, que tu población con la que la administraste sí tuvo efectos buenos, no hubo efectos adversos como muy importantes o que hagan que no se pueda administrar este fármaco, ¿no? Y que todos los estudios que hicieron están como correctos y no hubo fraude o alguna falsificación, pues llega la fase 4. Y la fase 4 también se conoce como la fase de farmacovigilancia, porque esta fase ya se lleva a cabo una vez que el fármaco ya se está comercializando. Entonces, ¿cuál será el objetivo de esta fase?
pues aquí ya se evalúa la efectividad real del fármaco y se detectan si existen algún tipo de reacciones adversas raras que no se vieron en las fases anteriores o tardías, que no sé, de que 20 años para que sucedieran esas reacciones, así como monitorear su uso a largo plazo. ¿Ok? Entonces pongámoslo. El objetivo es ver efectividad real. También las reacciones adversas, que sean, no sé, raras, o en poblaciones como igual, como muy específicas o tardías. Interacciones, o sea, más interacciones farmacológicas, ¿no? Porque tampoco es como que vayamos en las fases anteriores ver todas las interacciones con todos los fármacos posibles, ¿no? Pues no, eso se evalúa más en esta fase. Farmacológicas. Y monitoreo de uso a largo plazo. Aquí lo que ustedes tienen que saber que son estudios como abiertos, observacionales, ¿no? Pues aquí ya lo que estamos haciendo es observacionales o ver observacionales. Saber como ya en la vida real, por decirlo de una forma, qué es lo que está haciendo este fármaco, ¿no? Y estudios de observacionales y seguimiento a largo plazo. ¿Ok? Plazo. Tipo de población. Aquí ya pues es población en general. Específicamente pues si somos un poquito más como mamones con esto, pues los usuarios del medicamento aprobado, ¿no? Obviamente si es para la diabetes no lo voy a estar probando yo, ¿no? Que no tengo diabetes, ¿no? Entonces, usuarios del medicamento aprobado. Otra, la muestra, pues aquí ya, si es para la población en general, pues miles a millones. Y duración, ojo, eso sí, no hay duración establecida. Puntos clave que ustedes tienen que saber de esto, pues que esta fase es más como un seguimiento a largo plazo, o sea, eso sí, no se les olvide, es largo plazo. Y el análisis de esta fase pues tiene que ver con salud pública y también tiene que ver con el costo y efectividad, ¿no? O sea, aquí ya es más ver, aquí ya entra más la farmacoeconomía, ¿no? Para ver si realmente para lo que vale, si ayuda, si es barato, pues poder darlo a los pacientes, ¿no? Como en el sector público y pues ver todo esto. Y ojo, esto sí es muy importante. En esta fase es donde participa la farmacovigilancia, que ya la vimos la clase pasada. Y ahorita recordaremos un poquito acerca. Aquí participa. Ok, si se les pueden preguntar en qué fase participa. Y pues es en esta, es como muy sencillo. Y otra forma de decirle a esta fase 4 igual es como la fase de farmacovigilancia. Entonces, aquí participa esta. Y ya, para terminar, ¿qué carajos es la farmacovigilancia? ¿No? Recordemos un poquito. La farmacovigilancia habíamos hablado que es esta rama de la farmacología que se va a encargar de verificar que los fármacos que ya fueron comercializados pues tengan un uso correcto, que los efectos que tengan pues sean los que ya se habían establecido en los estudios y los efectos adversos igual sean los mismos y no haya nuevos. O en caso de que haya, pues la farmacovigilancia va a ser la encargada de decir, ojo, vamos a ver estos fármacos, los vamos a retirar del mercado por tal, tal, tal. ¿Ok? De eso se encarga la farmacovigilancia. Y después tenemos a los sistemas de farmacovigilancia. Estos pues van a ser el conjunto de actividades, ¿no? Y procedimientos o procesos que tengan que ver con detectar, evaluar, comprender y prevenir los efectos adversos que puedan existir por el uso del fármaco, ¿ok? Pero
característicamente, pues esto es una vez que el fármaco ya ha sido comercializado. Ya ha sido comercializado. Y específicamente quiénes son como los representantes de la farmacovigilancia. En Estados Unidos, y como, pues, como la más importante a nivel mundial, es la FDA. Lo que ella se diga normalmente se hace en todos los demás países. En México casi siempre hacemos lo mismo que dice él. Pero en México el encargado, como el jefe de la farmacovigilancia, va a ser la COFEPRIS, ¿no? La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. ¿Ok? Específicamente, pues, un poquito para que conozcan qué norma oficial habla sobre esto, sobre la farmacovigilancia, por si le quieren echar un ojo. Realmente aquí solamente se dice, o sea, cómo debe regularse e implementarse la farmacovigilancia en México. No creo que sea muy importante, no se los van a preguntar. Es la NOM 0220 y habla sobre instalación y operación de farmacovigilancia. Un poquito que nos pide hablar del temario para que lo recuerden bien. ¿Cuáles son los objetivos de la farmacovigilancia o de estos sistemas? Van a ser detectar reacciones adversas, que es lo que estábamos hablando, evaluar causalidad, es decir, por qué está pasando esto, causalidad, por qué está pasando esto, ¿no? O sea, por qué, no sé, a un paciente le está saliendo rash con este fármaco que no se había establecido que causaba rash, ¿no? Causalidad y gravedad de los mismos RAMs, ¿no? Y esto, pues, con el fin de proteger a la población, ¿no? Proteger y prevenir que sufran de esto. Y otra cosa importante es que también nos ayuda a informar a los profesionales de la salud como nosotros, ¿no? O sea, decimos, bueno, este fármaco no porque empieza a causar rash en niños de 5 años. Entonces, pues este fármaco ya no lo vamos a dar por tal, ¿no? O en pacientes adultos mayores porque causa insuficiencia cardíaca, ¿no? Para eso es muy importante la farmacovigilancia. Nacionales y autoridades sanitarias. Y ahora, ¿cómo lo hace? ¿O cuáles son las acciones que ejercen estos sistemas de farmacovigilancia? Pues notifican RAMs, ¿no? De forma inmediata. ¿No pasa esto? No, se notifica y se quita, ¿no? Recolección de información de los mismos fármacos, de info. Evaluar las causas, ¿no? Causas de RAMs. Si se dan cuenta, la farmacovigilancia gira en torno a los efectos adversos de los fármacos, ¿no? Es como lo que busca, es el guardián que busca que nosotros no, que los fármacos no lleguen a ser malignos en la población ya en general. Detección de patrones, igual, ¿no? O sea, en qué zonas pasa más o en qué poblaciones. Emisión de alertas. Si está pasando mucho en alguna zona, en alguna población, pues ya se alerta tanto, les digo, a personal de la salud como nosotros para no darlo, o para el gobierno para que lo quite, ¿no? Emisión de alertas sanitarias. Y de aquí viene el siguiente punto, que igual, aparte del gobierno, ellos también tienen la capacidad de poder retirar o restringir estos productos. Retiro, restricción de fármacos. Y pues otro importante pues puede ser la promoción de la cultura de la notificación, ¿no? Como el uso racional de medicamentos. Igual pueden llegar a promover esto, ¿no? Promoción de la notificación y uso racional de medicamentos. Medicamentos. Es como lo importante que ustedes tienen que conocer de la farmacovigilancia. Y ya. Pero, y que pues obviamente participes en la fase 4 del desarrollo de medicamentos.
Y ya, con eso terminamos todo. Y aquí tenemos, que son estos. Lo que nosotros teníamos que ver es la investigación preclínica, que ya la vimos, ¿no? Que se lleva a cabo no en personas, y pueden ser ¿no? de modelos in vivo, ex vitro, in silico, la bioingeniería que les digo que cada vez como que vuela más la cabeza, ¿no? Estos órganos en un chip. Y la investigación clínica, con sus 4 fases. Y la farmacovigilancia que la acabamos de ver. Lo importante que ustedes tienen que conocer, pues son estos. O sea, con que ustedes se memoricen esto y ya se los ordené como bonito, ¿no? O sea, población, muestra, duración, objetivo. Con que ustedes sepan eso, es más que suficiente. Porque eso, les van a dar 1 o 2 preguntas de esto en el departamental, ¿no? Y con sus doctores, pues con esto, pues ustedes pueden diferenciar un poco cuáles son las diferencias entre cada una de las fases de las subfases de la fase clínica. ¿Ok? Entonces, con esto, pues nosotros terminamos el tema 1 y el tema 2. Y ya posteriormente hablaremos o les compartiré probablemente el video de la fase 3, porque ahorita por mi internet no me puedo conectar bien a las clases, pero o ya veremos y nos conectaremos a la clase 3, que ya tiene que ver con la farmacocinética como tal, que eso se pone más bueno. Pero eso es todo lo importante que tienen que saber sobre este tema. Nos estamos viendo. Gracias por ver el video.